A mí el enunciado de la convocatoria me hizo así como reír un rato, digamos, porque yo leía que el analista coma institución. Y después pensé, la institución nos come. Debe andar en esa tensión la cuestión. Estaba con esto, digamos, y leía en la cosa freudiana lo que Lacan dice en un pasaje que me resultó interesante y que yo pensaba, ¿cómo no lo leí antes? ¿Por qué yo no me enteré de esto si yo estaba preguntándome por algunas cuestiones que quizás acá algo digan? Lacan dice, textos que se muestran comparables a aquellos mismos, que la veneración humana ha revestido en otro tiempo de los más altos atributos, por el hecho de que soportan la prueba de esa disciplina de comentario, de eso está hablando, cuya virtud se redescubre al servirse de ella según la tradición. Me resultó realmente un acto de lectura de mi parte, porque yo debo haber pasado por este párrafo y jamás leí el tema de la tradición. Y dice, no solo para volver a situar una palabra en el contexto de su tiempo, sino para medir si la respuesta que aporta a las preguntas que plantea ha sido o no rebasada por la respuesta que se encuentra en ellas en las preguntas de lo actual. Entonces me pareció interesante porque en algún tiempo, ya lo voy a comentar, algo de la imposición de la tradición, digamos, fue una de las cuestiones por las cuales yo me fui de la escuela Sigmund Freud. Y esta tensión, digamos, entre lo actual y la tradición, creo que me parece que es interesante para tenerlo en cuenta, porque si no, a mí me dejaba en un punto de rechazar la tradición, digamos, así, nada más que porque era impuesta. ¿Cómo vamos a rechazar un antecedente? Digamos, la lógica del antecedente es fundamental. Entonces, hay un movimiento, digamos, en este texto de Lacan, entre la tradición y lo actual. Digamos que el movimiento de lectura impide cerrar y superponer uno al otro y permite hacer jugar un cierto tipo de correlación. Lo actual, por ejemplo, funciona al mismo tiempo y dentro de la tradición en una exclusión externa, fuera del texto de la tradición, porque el texto de lo actual, digamos, aún no está escrito. Siempre será un texto por venir, vale decir, digamos, conlleva ese real disyunto de lo simbólico, sin historia ni inscripción. Entonces, esto de el analista, el ser analista, no sé, a mí siempre me ha servido porque cuando yo estoy escribiendo estas cosas, a mí se me plantean montones de preguntas, y voy a decir una obviedad, que la digo por todos lados, digamos, que cuando estamos en estos lugares, y yo creo que cuando estamos en una institución, no estamos como analistas, digamos, como mucho, y así sería deseable, podríamos estar como analizantes, digamos, en la posición de analizantes, es decir, en la posición de poder interrogar. Entonces yo pensaba que cuando alguien, como en mi caso, se va de una institución, no solo tiene que dar explicaciones de por qué se va, también tiene que explicar por qué cuernos ha estado ahí y qué estuvo haciendo
y por lo tanto se plantea la pregunta de precisar, digamos, cuál es el punto de corte a partir del cual las razones de la decisión de no estar, digamos, son mucho más bonitas que las razones de seguir estando. Con esto quiero decir que nuestros actos, el mío particularmente, implicará que no solo quedan puestos en la intención y en las razones de por qué entré, sino también que esos actos fundan mi propia salida. Es decir, que la mera crítica a la institución en la que estuvimos, en la que estamos, con suerte, quizás podemos charlar críticamente, difícilmente no alcance al menos algo de nuestros propios actos. Yo no puedo criticar la institución desde afuera. Y ahí sí, esta es una experiencia propia. Esto me parece que yo estoy en un punto de poder hacerlo porque no es sin cierta desacralización de posiciones, de lecturas, de estatutos, de proposiciones, incluida la lectura de Lacan, por supuesto. Yo pensaba, ¿cuán sacralizado ha estado el cártel? Y yo fui parte de eso. ¿Por qué? Porque también aporté esa cuota de sacralización a esa comida, vamos a decir, que es terriblemente inservible. Y realmente yo tengo que decir, y testimonio que con ello, digamos, realmente una falta de acercamiento directo, al menos en ese momento, a la reflexión sobre su práctica, sobre la práctica, al menos, por ejemplo, de ese dispositivo. Y también pensaba cierta cuestión así general, digamos. Yo realmente lo pienso porque quiero estar al menos advertida. Digo, porque esto desde ay, tan desacralizada, no. Pero bueno, al menos advertida de eso. ¿Qué se dice en general de las instituciones? Que se parte de la premisa de fundar una institución a partir de algo que es propio del psicoanálisis, por ejemplo. No es el caso de Colector. Se llega a un punto donde se verifica un fracaso. Se concluye que los dispositivos que iban a garantizar el funcionamiento de esa institución no estuvieron bien instrumentados o quizás las personas se equivocaron, ¿no? Entonces cambiamos. Y se vuelve a partir con la misma premisa y con la convicción de que ahora sí nos va a salir. Que los dispositivos van a funcionar correctamente y que ni loco yo voy a poner a alguien en el lugar del amo o de que me organice la vida. Y esto ya me volvió a pasar. Y yo me pregunto, porque yo lo sabía, y yo digo, ¿por qué me vuelve a pasar? Y haciendo un forzamiento, anticipo algo de lo que después voy a proponer, que es la posición cínica. Lo dejamos para después. Pero bueno, como ven, es como un ciclo que siempre vuelve a empezar y pareciera que tenemos que asumir, digamos, toda
esta cantinela respecto de la repetición, de una repetición como que es inexorable, que hay que seguir insistiendo, porque si no, de lo contrario, si no insistimos, ¿dónde vamos a insistir? Digamos, si no insistimos, sería ceder ante lo imposible y entonces nos quedamos así como en la impotencia total. Y a mí me parece que la cuestión es exactamente al revés. Digamos, lo que realmente nos produce impotencia es perseverar en el punto de padecer los efectos de la repetición. Y yo creo que esa es, uno lo siente, una de las versiones del sacrificio, que sería todo un tema para desarrollar, que por ahí tuve la idea de hacerlo, pero no. Yo recuerdo, digamos, haber recibido una carta que estaba plagada de citas de Lacan, otra referida a las tradiciones y otra a la burocracia. Entonces, ¿qué lugar tienen estas cartas? La pretensión de que lo dicho por Lacan fuera así una palabra sagrada, la pretensión de que yo lo tomara como tal. ¿Qué les pasó, digamos? ¿O qué les pasa cuando es una cita y otra cita y otra cita? Se quedaron mudos, parecen los planetas. No tenían nada para decir. Pero cuando nos quedamos mudos, quizás apelemos a los estatutos, porque como por acá no va, entonces va por otra lógica. Difícil. Yo entiendo que tanto la tradición, la burocracia y las citas así no interrogadas ponen en el tapete lo que yo creo que no debemos ni podemos hacernos realmente los sordos, que esto es una posición política que pretende justificarse en el campo del psicoanálisis. Y a mí me parece, yo la voy a definir así, muy caseramente, que la política, esta, responde al uso mezquino que se hace de las instituciones. Entonces estamos obligados a dar razones que dan cuenta del sistemático, histórico y repetido fracaso de cada una de las experiencias en la que al menos yo me veo involucrada, en función siempre de la hipótesis de participar en una institución específicamente psicoanalítica. Vuelvo a las citas, porque para Lacan las citas no era un problema menor. Esto ya lo dije también un montón de veces, pero me gusta. Porque para Lacan las citas no responden a ninguna cuestión de ninguna propiedad intelectual, porque a Lacan la verdad que eso no le importaba, sino que consistía en una condición en la medida en que permite evocar el contexto de pelea para quien cita pudiera realizar su propio llano. Eso que dice Lacan, solo hago lo que nos enteramos después. Ahora bien, el analista, ¿qué tiene que ver con una institución? Y yo lo entiendo en este sentido. Si un analista forma parte de una institución que se propone, por ejemplo, la transmisión del psicoanálisis, la formación de analista, y se atiene a la textualidad, quiero decir, a la lectura de lo que ahí se propone, y aquello que lo que la institución lo llama, lo interroga, puede acceder a aquello que desborda la institución, ahí algo puede estar pasando.
Yo digo lo mismo porque digo lo mismo. Lo digo en el sentido de que uno podría decir, bueno, psicoanálisis e institución, psicoanálisis y arte, y psicoanálisis y filosofía y todo, digamos, ¿cuál es la posición, digamos, de lectura que uno tiene respecto de esos y? Y cuando hay un hallazgo, la relación seguramente se vuelve fructífera, pero no suele suceder. Quedan las citas religiosas, y esto lo voy a decir con un rigor irónico porque estoy pensando así en el tema de la ironía, casi al modo del decir de las matemáticas. Digamos, las matemáticas, vieron que es un discurso que es inmune al tiempo, al desgaste de la carne, a la sexualidad, al goce. La única pasión de ese tipo de discurso es un lenguaje que literalmente no es hablado por nadie. Y yo creo que esto a mí me ha pasado un montón de veces. En realidad pretendemos instituciones psicoanalíticas cuya regulación, digamos, en tanto institucional, pertenece obviamente a otros campos y no al del psicoanálisis. Los estatutos, las leyes de la poli, la del mercado, incluido el mercado psicoanalítico. Digamos, el excesivo pedido de saber, los grupos de estudio, los cursos de psicoanálisis pagos porque hay que sostener la institución. Y entonces estamos así lejos, re lejos de lo que es el psicoanálisis en tanto discurso. Por lo tanto, hay un punto donde se pone extremadamente aburrido y fundamentalmente inoperante. No hay transmisión. En ese lugar donde a mí me parece que, creyendo que estamos afuera de toda localización social o que estamos lejos del Estado, quedamos entrampados en él. Otra cuestión que insisto, porque me la digo, es que tenemos la necesidad de sentirnos parte de una historia estructurada seguramente por el pasado, pero fundamentalmente con una gran apuesta en el futuro, en el que debemos ingresar siempre con una acción personal. Y lo digo así porque nos vamos a morir, digamos. Entonces, esto de que nos vamos a morir es lo único que nos convoca para decir, ay, bueno, entonces vamos a transmitir el psicoanálisis. Y sí, digamos, porque al menos a mí el psicoanálisis me puso en la vida, digamos, entonces no es poca cosa. Y cuando estaba escribiendo esto, lástima que no tenía interlocutora para quizás reírme un rato, me acordaba de un dispositivo que tenía un nombre que ahora me parece terrible: entrada y permanencia. ¿Y la salida dónde está? Claro, o algo se puede llamar permanencia. Pero yo agradezco, digamos, estar escribiendo esto, porque es la primera vez que lo escuché. Digamos, evidentemente, y después recordé así un anecdotario impresionante, digamos, de que la salida no estaba nombrada, estaba rechazada, y entonces si algún integrante de la institución se iba, no, de eso no se habla. Y yo insisto que la única política del psicoanálisis es su transmisión, y que de vez en vez debemos, no sé, interrogar cada vez su táctica y su estrategia. Y yo entiendo que esto es posible si nos preguntamos seriamente cómo estamos atravesados cada uno de nosotros
neuróticamente, fantasmáticamente, implicados en nuestro deseo, como se dice, pero deseo y goce van juntos. Digo, para no hacer ningún romanticismo del deseo, porque a veces nos lleva a los peores lugares. Por otras cuestiones, digamos, yo estaba leyendo a un autor, Peter Sloterdijk, que habla de la posición cínica. ¿Y qué va a decir? Que el sujeto cínico está al tanto de la distancia entre la máscara ideológica y la realidad social, pero pese a ello, insiste en la máscara. Y entonces tiene una fórmula que reza, digamos así: ellos saben muy bien lo que hacen, pero aún así lo hacen. Van a decir, no existe ingenuidad. Yo digo, esto es una política también. No existe ingenuidad en el cinismo. Más bien se trata de una falsa conciencia ilustrada. Saben sobre la falsedad. Están muy atentos de que hay un interés particular oculto tras una universalidad ideológica. Pero aún así, digamos, no se renuncia a ello. Yo creo que algunos actos de renuncia es justamente renunciar a esa posición. Porque el cinismo no es una posición directa de inmoralidad, sino la moralidad puesta al servicio de la inmoralidad. Retomo. Ellos saben muy bien lo que hacen, pero aún así lo hacen, se deja escuchar, obviamente. Lo sé, pero aún así, digamos, la ideología cínica como un discurso renegatorio. Y yo creo que el mismo Sloterdijk nos da un otro recurso, como uno de los modos de desarmar la red, que pretende deshacer, digamos, el embelezo que se ha generado alrededor de tanto palabrerío, como quizás pueda ser esto. Es lo que él llama la figura del químico, pasa del cínico al quimismo, que no quiere pretender acceder a generalidades, no pretende la comunicación, no pretende la reconciliación. Con ello, digamos, el gesto, el juego, la ironía, fundamentalmente, así como bien dijo Juan, gracias, se me puso el pantalón. Digo, la ironía asegura un lugar sin pretensiones de uniformidad racional. Se despoja de sus abstraccionismos universalistas, atrayéndola hacia un lugar propio. ¿Y cuál es ese lugar propio? La existencia particular en la que cada cual tiene algo para decir. Pero yo, cuando leía esto, yo pensaba, está buenísimo esto, ¿no? La existencia particular en la que cada cual tiene algo para decir. Ahora, yo me pregunto, lo difícil que es armar la brecha en la que cada cual, digamos, tenga ese lugar para poder decir algo. Otra cuestión que se me ocurría era esto de una vulgata de la subjetividad de la época, digamos, y que, no sé, a mí me parece que cuando Lacan hablaba de la subjetividad de la época hablaba de la segregación. Pero, ¿cómo podemos hablar, así hablar de la segregación social, del malestar en la cultura, si no la localizamos en nuestro propio campo? Otra cuestión es que a mí a veces se me hace evidente
algunos momentos donde me repercute mi propia falta de crítica, digamos, y la capacidad para sostenerme, digamos, entre tensiones que no admiten resolución. A mí me parece que una lectura que quizás permita bordear solamente las preguntas es lo que al menos me mantiene en la relación con el otro sin pelearnos, sin esas discusiones atroces que se dice entre analistas, pero que ahí no hay analista. Ahí hay una disputa, vaya a saber por qué cuestión. Y algo que realmente me preocupa, que me parece que tiene que ver con esta línea, ¿no? Digamos, que es que tenemos que estar atentos, digamos, a ciertos fracasos del poder religioso, digamos, porque el psicoanálisis pareciera que rápidamente puede ocupar, por boca de algunos o de nosotros, digamos, ese lugar. Y realmente, si así no fuera, sería una derrota del psicoanálisis, sustituyendo lo que el fracaso de las religiones. Es decir, que estaríamos sumidos, así como en una práctica del psicoanálisis, extremadamente en el nombre del Padre. Otra cuestión que yo pensaba, cuando nosotros decimos de nuestra práctica y hablamos de la práctica, cosa que en la escuela, interesante por lo que decía Juan, digamos, partir desde la práctica. Cuando decimos de la práctica que sostenemos o transmitimos, ¿qué decimos? No transmitimos embutidos, digamos, siempre en nombre del Padre. Para terminar, yo tengo la sensación de haber sentido de vez en vez o en algún tiempo, de haberme sentido así como rehén de un estrecho presente y prisionera de un espacio que me obligaba a que ese espacio fuera privado y de que no pudiera pasar a lo público. Y me parece que quizás esto es algo que lo digo así, quizás la posición cínica sea un refugio. Y vuelvo a decir algo que cuando lo dije en el mundo. El punto de transmisión, ¿qué tal? Yo un punto de transmisión lo aseveré. Dije, no se puede analizar de un modo y vivir de otro. Y ahora me queda así como una pregunta. ¿Se puede vivir de un modo, digamos, institucionalmente y analizar de otro? Pero la pregunta es una ironía.